Queridos hermanos, estamos iniciando este triduo pascual que comienza con la misa de la Cena del Señor en el Jueves Santo. Este año también con características muy particulares. No vamos a tener el rito del lavatorio de los pies y tampoco se va a hacer la adoración nocturna recordando a los apóstoles cuando fueron con Jesús al huerto de Getsemaní, que Jesús se retira a orar y los apóstoles se duermen. Generalmente la iglesia durante esta noche acompaña a Jesús tratando de estar cerca de él en el momento de la pasión y del sufrimiento. Nosotros también nos unimos interiormente a este jueves, a esta última cena del Señor, a acompañarlo a Jesús en la oración, en el silencio, en nuestra oración, en el silencio de nuestros hogares. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Juan que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos iniciado este tríduo pascual con esta celebración del Jueves Santo. La lectura del Evangelio nos relata cómo Jesús en la última cena lavó los pies a sus discípulos. Pedro, que no alcanza a comprender qué es lo que está haciendo Jesús, lo admira, es su amigo, pero también es su maestro y es su Señor. Y Jesús le dice que es necesario que realice ese acto, esa obra, porque sintetiza toda la vida de Cristo. Cristo está al servicio del hombre, al servicio de la humanidad, porque Él vino a redimirnos, vino a asumir nuestra naturaleza, vino a asumir nuestra condición humana, nuestras miserias, nuestros pecados, para redimirlos, para salvarlos. Y por eso era necesario que Cristo también lavase los pies a sus discípulos, tarea que era encomendado solamente a los esclavos, aquellos que no tenían ningún cargo en la casa. Y Jesús lo hace, porque nos da el ejemplo. Nos enseña cuál es su misión y cuál es y tiene que ser nuestra misión. En esta sociedad donde a veces se pondera tanto el orgullo y la soberbia, la prepotencia, el querer hacer valer nuestros derechos, Jesús nos enseña que se reina desde el servicio y que nunca uno es más rey que cuando es capaz de servir desinteresadamente a los demás e incluso de ponerse en último término para que los otros sean los primeros. El domingo pasado tuvimos la dicha inmensa de que Jesús saliera
en el Santísimo Sacramento a recorrer nuestro pueblo, a recorrer nuestras calles, y así lo hicieron en muchas parroquias, en otras desde la iglesia, desde el templo, desde las puertas, incluso Monseñor hizo la bendición con el Santísimo. Jesús se abaja para ir a nuestro encuentro, para acercarse. Pensemos cuántas veces Jesús silencioso está en el sagrario, en las iglesias, en los templos, esperándonos. Él no hace ruido, Él no quiere pompas y platillos. Él, silencioso, espera nuestro amor. Así nos lo enseña el Evangelio de hoy. Ese Jesús humilde, ese Jesús que se hace esclavo nuestro para que nosotros, que somos esclavos del pecado, podamos alcanzar la verdadera libertad, esa única libertad que Jesús nos obtuvo con el misterio de la cruz. Que este inicio de este triduo pascual en el que conmemoramos la institución de la Eucaristía, el sacramento excelso por el cual Jesús se quiere quedar con nosotros, vivo y presente, y la institución del sacerdocio, este don tan precioso y lamentablemente tan masillado a veces por los malos ejemplos y los pecados del clero. Este Jueves Santo nos invita a mirar nuevamente a la Eucaristía, a contemplarlo a Jesús, a pedir especialmente por los sacerdotes, para que seamos verdaderamente santos, para que demos un ejemplo auténtico de esa caridad, de ese amor de Cristo y ese testimonio de esa fidelidad a Él y a su Iglesia. Que nuestra Madre, la Virgen, nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.